Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a hacer el cordón de amarre para la mochila. Vamos a emplear estos 4 colores. Entonces yo voy a tomar rápidamente todos los voy a poner en el suelo de una vez para que no se me enreden. Voy a tomar todos los colores en doble hebra, recuerden. Yo trabajo doble hebra por cada color, ¿cierto? Y voy a sacar 32 hebras. ¿De cuánto es la medida? De 2 metros aproximadamente, ¿cierto? 2 metros de las hebras. Y 32 hebras que midan 2 metros. Miren, entonces yo tomo y corto aquí y voy a sacar 2 metros con los colores. Miren, 4 colores: negro, azul, 32. Bueno, entonces les decía que debemos cortar 32 hebras. Aquí están las 32 hebras. 8 hebras de cada color, 8 hebras de color negro, 8 hebras de color de cada uno de los tonos azules y 8 hebras del color rosado, ¿cierto? Aquí están. Y vamos a dividirlo en 4 grupos por cada color. O sea, un grupo de un color, otro grupo de otro color. Ahora yo simplemente me lo voy a poner en el dedo para empezar a trenzar. Yo lo hago de esta manera. Ustedes se pueden ayudar de una tabla planillera, de una ventana. Entonces yo voy a separar, espero se vea muy bien ahí. Recuerden que yo también debo agregar hebritas de este color, de este hilo dorado. 4 hebras por lo menos, para darle el brillo a la gasa, ¿cierto? Entonces igual yo la pongo de 2 metros, la hebra dorada, y sacamos 4 hebritas, porque debo ponerlas dentro del negro para que quede parejo, ¿cierto? Bueno, yo solamente voy a poner 3, de hecho. 3 hebritas del dorado. Bueno, yo aquí tengo las 32 hebras, recuerden, voy a dividir en cada color, un mazo por color. Entonces elijo primero el negro, junto todas las hebras en color negro en un solo grupo con el dorado. Miren, de esta manera, con mucho cuidado. Ustedes saben que estamos manejando un hilo que tiende a enredarse un poco, el hilo de bordado. Y lo pasamos a un grupo junto al dorado con el negro, ¿cierto?
Miren, aquí está el brillito con la parte del negro. Los puntos, recuerden. Todo el color negro lo voy a juntar en un mismo grupo. Y así voy a hacer con cada uno de los colores. Un color por grupo, un color en un grupo, otro color en otro grupo. Bien, entonces ahí puse el dorado con el, espero se vea, el negro. Luego busco el azul, bueno ya lo tengo separadito, lo dejo separado. Tomo el azul, cualquiera de los azules, y los pongo en otro grupo. Los pongo en otro grupo. ¿Cierto? Pongo el azul en otro grupo separado y el rosado en otro color. El azul en un grupo y el rosado en otro. Entonces el rosado lo voy a pasar para este lado, a mi derecha, para que quede más fácil de juntar, miren. Entonces hay 4 colores, miren. Voy a trenzar 2 con 2, entonces procedo, miren. Voy a trenzar los 2 azules, los paso por debajo, y el rosado y el negro por debajo, ¿cierto? O sea, estoy cruzando 2 colores con 2 colores. Los 2 azules y el negro y el fucsia, miren. Entonces ahí vamos formando el trenzado. Voy a acercar un poquito más la cámara para que ustedes puedan ver. Ahí, ¿cierto? Entonces miren, el negro va en una parte y el azul va en otra parte. Todos van individuales, ¿cierto? Pero estoy cruzando 2 colores con 2 colores. Espero se vea muy bien, voy a explicarlo detalladamente para que ustedes puedan trenzarlo también. Entonces, negro con rosado, miren, el negro y el rosado van a pasar por debajo y los 2 azules por debajo. Negro y rosado por debajo de estos 2. Y estos dos, los 2 tonos azules por en medio o por debajo del negro y del rosado. Estos 2 por debajo, estos 2 por debajo, estos 2 por debajo, y así me voy a ir yendo los tonos azules por debajo, bueno, entonces ahí vamos, miren, recuerden, negro y rosado por debajo y los 2 tonos azules por debajo, negro y rosado por en medio o por debajo de los tonos azules, y estos 2 por debajo también, y así voy a ir cruzando 2 con 2. Puse 3 hebras porque si hubiésemos puesto una sola no se notaba el brillo. Entonces por esta razón he puesto 2 hebras, 3 hebras de brillo. Entonces 2 colores por debajo y los 2 tonos azules por en medio. Mira. Estos 2 por debajo, o sea, por debajo y por debajo los cruzo. Estos 2 por debajo. Estos 2 por debajo. Por debajo, miren, por debajo, y a medida que vayamos avanzando
Bueno, creo que tuve que mover mejor la cámara para que se pudiese notar mejor lo que estoy haciendo. Entonces miren, dos colores. Voy a cruzar siempre dos colores con dos colores, ¿cierto? Entonces los dos tonos azules por debajo, el negro y el rosado por debajo. Por debajo, este con este, en medio de los que están de los azules. Por debajo, miren. Los dos tonos azules en medio de los que están aquí. De principio a fin se teje exactamente lo mismo. Miren, estos dos por debajo, estos dos por debajo, estos dos por debajo, estos dos por debajo, y así me voy a ir yendo hasta el final. Dos con dos, dos, y estos dos por debajo, estos dos por debajo, y voy desenredando de a poquito porque como estamos manejando no solamente muchos colores sino el hilo dorado, miren, entonces sí le da un poquito de brillo. El dorado hay que ponerlo de todas formas porque la mochila ya lo lleva. Siempre por debajo de los colores que abren, o sea, estos abren y los de afuera son los que van a pasar por debajo. Voy desenredando de a poquito. De principio a fin se teje exactamente igual, sin ningún cambio. Tonos azules, miren, por debajo. Y el tono, el tono negro y el rosado por debajo. Tonos azules por debajo o en medio. Estos dos. Entonces estoy cruzando dos con dos. Estos dos, miren, este se viene por acá y este se va por acá. Se cruzan. Estos dos por debajo. Entonces los dos tonos azules por en medio y los dos tonos rosados por el medio igual. Estos dos por debajo, estos dos por debajo. Lo voy a hacer hasta el final para que ustedes puedan verlo. Dos con dos. Siempre repetimos los mismos pasos. Cruzamos dos con dos. Entonces tono negro y rosado por debajo y tonos azules por debajo. O sea, estoy cruzando dos con dos. Estos dos los cruzo. Vengo entonces y estos dos los cruzo. Y así me voy a ir yendo hasta el final. Miren que queda redondita. Va quedando redondita el cordón. Entonces, rosado y negro por el medio. Los dos azules por debajo. Y así voy a ir tejiendo. Voy a ir moviendo entonces la trenza para que se pueda ver en cámara, porque si bien aquí estamos un poquito ya más avanzados, hay que mostrar de todas formas, ir moviendo la trenza. Miren, yo simplemente la corro y nuevamente lo mismo, estos dos por debajo y estos dos por en medio, ¿cierto? Siempre igual, estos dos por debajo, estos dos por debajo, estos dos, miren, este se viene por acá y este por acá, y luego estos dos son los que se van a cruzar. Se cruzan dos con dos, los dos tonos azules, desenredo obviamente y sostengo para no perder la posición de los hilos. Es muy importante que sostengan aquí cuando van a desenredar para que no se les pierda la posición. Miren, dos, dos y así. Dos, dos. Por esta razón sostengo para que no se me pierda la posición. Dos, estos dos acá, estos dos por debajo se cruzan, estos dos se cruzan, estos dos se cruzan,
Entonces así vamos a ir cruzando 2 con 2, ¿sí? Con 2, luego estos dos por debajo, estos dos por debajo, y así me voy a ir yendo hasta el final. No hay derechos de autor en la música de fondo. Si de pronto oyen por ahí una musiquita o algo, no soy yo. 2 con 2, estos dos por debajo, estos dos por debajo, estos dos por debajo. O sea, desde el comienzo debemos tener definidos qué colores se van a cruzar con qué colores. Por ejemplo, yo desde el comienzo voy a mover nuevamente la trenza, miren, ahí mantenemos la posición. Desde el comienzo he definido que voy a cruzar azules, tonos azules con tono y los tonos azules entre sí, este con este, el azul con el otro azul. Miren, entonces abro de esta manera y paso por debajo, ¿cierto? Lo mismo, abro acá, perdón, abro los azules y van a pasar por debajo el negro y el fucsia. He definido que los tonos azules se cruzan entre ellos y también he definido que el negro y el rosado se cruzan entre ellos. Entonces me tocan los tonos azules, ahora estos dos tonos, el rosado y el negro. Tonos azules se cruzan, tonos negros y rosado se cruzan. Siempre desde el comienzo he definido así el cruce. 2 con 2, miren, 2, estos dos por debajo, azules por debajo, negro y rosado por debajo. Azules, negro y rosado, los dos tonos azules, negro y rosado, tonos azules, negro y rosado. Tonos azules se cruzan, negro y rosado se cruzan. Y así me voy a ir yendo hasta el final, lo voy a hacer un poquito más rápido. Nuevamente, miren, recuerden la posición. Estos dos, rosado y negro, y tonos azules entre ellos. Rosado y negro, tonos azules entre ellos. Listo, miren cómo va quedando el trenzado. Voy a cambiar de posición de pie, así. No sé si logren ver ahí, creo que sí. Entonces recuerden, miren, negro y rosado por debajo, los dos azules por debajo, estos dos por debajo, estos dos por debajo y así. Negro y rosado por debajo, azules por debajo, negro y rosado, azules, negro y rosado, tonos azules, negro y rosado, tonos azules, negro, rosado, se cruzan entre ellos, los dos tonos azules se cruzan entre ellos, negro y rosado se cruzan entre ellos, tonos azules, negro y rosado, tonos azules, y así voy a ir hasta el final. Bueno, después vamos a ponerla en la mochila. Una vez que nosotros tenemos el cordón de amarre, que es indispensable para el trabajo, para que la mochila pueda cerrar. Si ustedes no ponen el cordón de amarre, obviamente pues la mochila va a quedar abierta y por lo tanto no va a ser muy práctica, que digamos. Entonces aquí sigo cruzando los mismos colores, negro y rosado, y los dos tonos azules. Negro y rosado, tonos azules, negro, rosado, tonos azules. Recuerden que yo les dije que cortaran las hebras, las 32 hebras en 32 hebras en 2 metros cada hebra, ¿cierto? O sea que cada hebra de las 32 debe medir
2 metros, por lo menos. Si es para una mochila grande. Miren cómo voy tejiendo, ya lo estoy haciendo un poquito más rápido para poder avanzar más en el tejido. Así voy trenzando. Bueno, miren, aquí me toca ir desenredando un color por color. Y recuerde que yo estoy colocando 3 hebritas del dorado en la parte del negro. Miren, ahí están las 3 hebritas, evidentemente. Y trabajamos, miren, negro y rosado, tonos azules, negro, rosado. Los dos azules se cruzan entre ellos, el negro y rosado se cruzan entre ellos. Es un trenzado redondito, miren, pero la posición hay que mantenerla siempre. Por eso sujeten aquí cuando estén desenredando, para que la posición no se tuerza el cordón y se cambie la posición de los hilos. Muy importante eso. Los dos tonos azules, el rosado y el negro, tonos azules, negro y rosado, tonos azules, negro y rosado, y así sucesivamente vamos a repetir con los mismos pasos hasta el final. Entonces miren, cuando yo siento que me voy a quedar, voy a ir moviendo acá el cordón para poder trenzar más brevemente y poder ser más práctico. Entonces les recuerdo, miren, vamos a imaginar que estamos empezando nuevamente a hacer el trenzado desde el comienzo y de repente pues ustedes ya tienen las hebras listas, preparadas para empezar a trenzar. Son 32 hebras, recuerden, estamos trabajando hilo crochet, con el macramé también se puede, pero son menos hebras porque ustedes saben que el macramé es mucho más grueso. Entonces voy a definir 2 colores, o sea, qué colores voy a cruzar con qué colores. He definido cruzar rosado con negro, entonces vamos a imaginar que estamos empezando, miren. Entonces los voy a cruzar, miren. Pasamos por debajo de los tonos azules y ahí tenemos el primer cruce. Luego los 2 azules los voy a cruzar entre ellos porque así he definido el cruce. Ahora el negro y el rosado nuevamente. Los 2 tonos azules nuevamente. Negro y rosado entre ellos, pero recuerden, abrimos y por debajo, miren. Entre ellos los cruzamos. Sostenemos con nuestros dedos para que la posición del cordón no cambie. Muy importante que tengan en cuenta esto. Y ahora estos 2 colores los voy a pasar por debajo, los azules, el negro y el rosado por debajo, tonos azules por debajo, negro y rosado por debajo, ¿cierto? Tonos azules, miren estos 2 por debajo, por en medio, negro y rosado por en medio también, tonos azules, y así me voy a ir yendo hasta el final, ¿cierto? Negro y rosado por debajo, tonos azules por debajo, negro y rosado, tonos azules. Entonces es simplemente repetir estos 2 pasos, o sea, cruzo 2 colores con otros 2 colores, estos 2 por debajo, tonos azules por debajo, negro y rosado por debajo, azules por debajo, y así todo el tiempo. Negro y rosado, tonos azules, negro, rosado, tonos azules, y sostengan, desenredan. Trabajamos con el brillo también en el cordón, lo incluimos para que quede todo parejo, ¿cierto? La gasa, la mochila y el cordón de amarre. Entonces seguimos por acá, miren, 2 con 2, 2, negro y rosado, azules por en medio, negro, rosado, y sostenemos para ir desenredando nuestro tejido. Azules por en medio, negro y rosado por en medio, y así me voy a ir yendo hasta el final. Entonces seguimos, voy a hacerlo más rapidito para no extender mucho el video, y vamos a pegar de una vez. Vamos a formar los flecos porque les estoy enseñando a hacer el cordón para la mochila y les vamos a pegar flecos, aunque puede ser opcional el tema de los flecos. También pueden colocar pompones, lo que ustedes gusten en sus cordones. Entonces miren, yo voy voy tejiendo, lo estoy haciendo mucho más rápido. Siempre les digo, les he recalcado el tema de sostener. Voy a ir moviendo el cordón para que sea mucho más breve y ustedes puedan ver, ¿cierto? Porque si yo lo dejo muy largo ya va a costar un poquito trenzar. Entonces miren,
Sigo tejiendo, lo voy a hacer un poquito más rápido para poder avanzar. Es repitiendo exactamente los mismos pasos. Miren, negro y rosado por debajo y los azules por debajo. La velocidad ya es de cuestión de práctica, mucha práctica, eso sí. Pueden practicar con otros colores, con lo que ustedes tengan en la casa, a la mano. Pueden practicar sus cordones. Miren, yo lo estoy haciendo un poquito más rápido pues para avanzar y mostrarles el proceso de pegar los flecos o cómo sujetamos los flecos. Aunque yo pensándolo, no sé si hacer los pompones. Bueno, ahí vamos mirando a ver qué le voy a hacer al cordón al final. Entonces aquí, miren, ya voy trenzando y ya la trenza me va quedando mucho más larga para poder, miren cómo va quedando y se dan cuenta que tiene un brillo también la parte del negro. Hay que incluirlo sí o sí para poder pues seguir avanzando en nuestro tejido. Yo quiero hacerle los flecos a la mochila, miren, dos, negro y rosado, dos, tonos azules, negro y rosado, tonos azules se cruzan entre ellos, negro y rosado se cruzan entre ellos. Bueno, seguimos entonces tejiendo. No tengo los derechos de autor de la música de fondo, si de pronto hay música en el fondo. Y entonces vamos a vernos para empezar a, miren, ya prácticamente me queda muy poco espacio. Miren, ya me queda muy poquito para terminar de trenzar, miren, muy poquito. Traten de que el cordón sí sea larguito, con la medida de, bueno, al recogerse creo que queda de 1,50, es más que suficiente para poderlo poner en la mochila, muy importante. Miren, aquí yo voy avanzando más rapidito. Entonces espero se lo entiendan y lo pongan en práctica. Ya finalizamos, miren, ya aquí ya no me da para poner más. Lo voy a dejar ahí. Entonces vengo con ustedes para formar los flecos. Bien, vamos a realizar entonces los flecos para ponerlos en el cordón de amarre. Miren, entonces yo saco una cierta medida, envuelvo, solamente voy a trabajar con 3 colores, los azules y el fucsia. Miren, me lo envuelvo en el pie de esta manera y simplemente voy dando giros ahí en el dedo. Yo me ayudo del dedo, pero ustedes se pueden ayudar de una tablita, se pueden ayudar de un libro, de lo que tengan a la mano, ¿sí? Entonces seguimos, miren, envolviendo varias veces. Realmente no cuento la cantidad de giros, ustedes van dando giros y a medida que ustedes sientan que va aumentando o que les quede bastante rellenita, porque de aquí vamos a sacar precisamente los dos flecos, miren, vamos formando una especie de argolla y entonces vamos dando giros de esta manera. Es muy sencillo, miren, con 3 colores, pero si ustedes quieren incluir el negro también lo pueden hacer. Y yo he decidido no hacerlo porque ya la mochila de por sí tiene todos los colores y el negro está muy predominante. Entonces, miren, así me debe quedar. Ahí tengo la argolla. Sigo girando otro poco hasta que yo sienta que ya queda bastante rellenito. Rellenita más bien la borla. Si ustedes no quieren hacer borlas, pues simplemente forman los pompones. En el canal tengo un video donde les explico a utilizar la pomponera precisamente. Y vamos a dar giros ahí de esta manera, miren. Seguimos hasta que yo sienta que esto quede rellenito. Entonces una vez que yo sienta, miren, sigo normal, giro por giro con los 3 colores al tiempo. La estoy haciendo matizada, pero si ustedes quieren hacerla separadita lo hacen. Ya está rellenito, voy a cortar acá, corto ahí precisamente, miren, y después vamos a proceder a cortar a dividir esto. Miren, debe quedarme la argolla de esta manera, muy tupida, llenita de hilo, así, miren. Entonces corto a un lado, voy a cortar primero acá arriba, tomo mi tijera, es muy importante que esté bien afilada para poder cortar. Cortamos, luego cortamos el otro extremo, claro está, cortamos el otro extremo, miren, de esta manera, y sacamos los dos flecos, una para un extremo de un cordón y la otra para el otro extremo del otro cordón. Voy a traer mi mochila
para empezar a, porque, el cordón, es el cordón, discúlpenme. Voy a coger el cordón, bueno, aquí está el cordón, voy a dividir esto, tomo el cordoncito, lo abro, que me queden dos colores con dos colores, ¿sí? Y en medio voy a amarrar, o del medio voy a sujetar los flecos, para formar la borla. Y ahí, miren. Ahora vamos a envolver, miren, yo lo acomodo bien, que me quede bien en el centro, miren, amarro de acá, entonces sujeto, miren, peino muy bien y voy a sujetar, me voy a ayudar del dedo del pie, voy a poner el otro fleco aquí en la mesa para poder sujetar o anudar. Yo lo hago de esta manera, recuerden que hay muchas técnicas, yo me ayudo del dedo del pie, pero ustedes se pueden ayudar de una tabla planillera que tenga un gancho. Y voy a hacer un nudo muy fuerte, miren, un primer nudo, aprieto bastante fuerte y después doy un segundo amarre más bien, lo hago, miren, y listo, ya tenemos la primer borla sujeta, después peinamos y acomodamos, porque vamos a ahora tomar nuestra mochila. Entonces, ya primero hago esto y después tomo mi mochila, miren, ya está totalmente terminada la decoración. Recuerden que yo en el canal tengo todas las explicaciones. En este ojal, en estos dos ojales me voy a ubicar y en el de la izquierda voy a poner el cordón, lo voy a introducir, ¿cierto? Por eso era muy importante que dejaran uno solo sin poner el fleco para poderlo pasar en los ojales, ya que el tamaño del ojal no es muy grande que digamos. Entonces vamos pasando, miren el brillo dorado ahí se ve, voy pasando, luego aquí entro, fíjense muy bien en lo que estoy haciendo, luego salgo más adelante en el siguiente ojal, ahí voy a salir. Si gustan se ayudan de un crochet para que se les facilite más el trabajo, luego entro nuevamente, entro y después vuelvo y salgo, miren, acomodo, voy dándole vuelta a la mochila, salgo ahí y después más adelante voy a entrar nuevamente y así sucesivamente hasta llegar al último ojal que queda libre. Aquí entro, miren, entro y después vuelvo y salgo aquí en este ojal. Por eso era muy importante, o les pedía que hicieran 8 ojales. En un video voy a dejar los enlaces, por cierto, miren cómo me quedó de bacano. En el enlace o en la descripción más bien de este video voy a dejar los enlaces a todas las partes de la mochila, los ojales, la decoración, la base y un poquito de la subida, porque realmente no me enfoqué mucho en el tema de la subida del diseño. Aquí voy a desarmar o voy a desatar un poco para poder sujetar el otro fleco que hemos reservado previamente. Me ayudo de un crochet obviamente para facilitar el trabajo. Entonces meto el crochet y voy haciendo de esta manera, es muy fácil, miren, como desarmando un poco los flecos o más bien el cordoncito para poder dar un espacio y poder amarrar de ahí el fleco. Con el mismo crochet me ayuda. Si se pueden ayudar de un palillo, de lo que tengan a la mano, lo pueden hacer sin ningún inconveniente, es muy fácil realmente. Poquito a poquito voy desarmando con ayuda de mi crochet y voy a dividir a la mitad. Entonces aquí sigo, miren, de a poquito voy desarmando y después, ok, voy a poner entonces, voy a dividir en dos colores, miren ahí está claramente. Voy a poner el fleco encima de la división, miren, 2 con 2, pongo ahí el fleco completamente y voy a sujetar como lo hice con el otro de igual manera. No hay ningún cambio, es lo mismo. Peinamos, eso sí, acomodamos un poco para que no nos quede tan disparejo o desnivelado el fleco. Vamos acomodando el tejido de manera que nos quede muy bien puesto. Entonces yo voy a dejar colgando un momento la mochila, me voy a ayudar del dedo del pie como siempre para poder que me sostenga o me sujete. Y voy a dar 2 nudos. El primero, miren, aprieto muy fuerte. Esto es muy importante que lo aprieten muy fuerte porque de ello depende que quede el fleco ahí sujeto. Y otro nudo, miren, ahí está. Listo, ya tenemos el siguiente fleco. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Formar la cabecita. Nos toca hacer la cabecita del fleco, de la borla.
peino muy bien para ir nivelando, para emparejando un poco los flecos. Tomamos el mismo hilo negro con el que hemos trabajado en toda la mochila y vamos a formar o vamos a sacar dos hebritas para formar. Miren, yo peino muy bien, así me quedan los cordones. Miren, tienen un brillito ahí en la parte del negro. Saco una hebra más o menos considerable, no tan exageradamente, ahí es más que suficiente. Si yo quiero lo pongo en 4, pero esta vez lo voy a amarrar con 2. Entonces, ay, de pronto, ahí me disculpan, pero de pronto tengo la... Ok, ahí subí nuevamente la borla para poderla sujetar. Si bien es opcional el tema de las 2 hebras, ustedes pueden hacerlo incluso con 4 hebras para que quede mucho más resistente. Pero a mí no me gusta, ¿saben qué pasa? No me gusta cuando queda de 4 porque siento que queda muy grueso. Eso ahí no me gusta tan gruesito. Me gusta más bien que quede sutil el amarrado, el sujetador o bueno, el hilo como en sí. Hago 2 nudos, miren, 2 vueltas más bien, 1 y 2, para que el nudo me quede bien apretadito 2 veces, recuerden, 2 veces, aprieto. Yo voy eligiendo el tamaño de la cabecita y voy acomodando esto que me quede bien bonito, es sujeto. Y me ayudo de mi dedo, de mi propia mano, para sujetar. Después de que yo tenga el primer nudo doble, voy a hacer un segundo nudo doble, quiero decir, para que me quede bien aseguradito. Es muy importante que esto quede sujeto porque de ello depende también que no se nos vayan a soltar los flecos. Entonces, uno y vuelvo y paso el hilo por el centro 2 veces. Miren, ahí está la segunda vez. Aprieto, miren, 2 veces. Yo organizo y miren, así me queda, pero después vamos a rematarlo, ¿sí? Peino y miren cómo me queda la mochila. Ahora me toca este lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. El mismo hilo negro, 2 hebras, porque yo trabajo el hilo crochet con 2 hebras para el tejido de mi mochila. Miren el brillo ahí como se nota. Y vamos a hacer entonces, vamos a sacar una hebra ya. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la otra. Vamos a formar la cabecita, peinamos o acomodamos nuestros flecos de manera que tratar de que quede de la misma manera o del mismo tamaño que el otro fleco o la otra borla más bien. Voy organizando de a poquito y voy a dar doble nudo, un doble giro más bien. Espérenme un momento que aquí, bueno, aquí nuevamente retomo, organizo, ustedes saben que yo organizo y vamos a dar doble nudo, 1 y 2, o doble giro más bien. Apretamos, ajustamos, bajamos un poquito el hilo para ajustarlo a la misma medida del otro o tratar de que queden del mismo tamaño, ¿si ven? Ahí bajo un poquito, ya, sin exagerar, aprieto, sostengo con mi dedo o pongo mi dedo para que ese nudo no se vaya a soltar y después vamos a dar otro doble giro, miren, entonces voy a hacerlo, paso por el centro, miren, 1, acomodo aquí y vuelvo y paso la hebra por el centro, 2, para que me quede bien sujeto. Me ayudo de mis dedos, saben perfectamente que así lo hacemos. Ahora, miren, acomodo acá por si de pronto se quedó sujeto dentro de los hilos de amarre. Voy a cortar aquí para emparejar cada uno de los extremos para que esto me quede bien. Miren, aquí también corto, tomo mi tijera. Bien, me ayudo de esta canastica para no dejar, digámoslo así, tanta suciedad y que eso no me vaya a ensuciar mucho la mochila. Aunque finalizando podemos sacudir, miren, yo emparejo muy bien, es muy importante, emparejen sus flecos. Corto, uno, corto, corto, corto. Corto, emparejo, miren, estoy puliendo mis flecos en lo extremo. Miren, con mi tijera que está filosa, está bien afilada, menos mal. Miren, ahí me quedaron unos pelitos en la mano. Aquí organizo, trato de organizar mis flecos. Bueno, aquí estoy buscando la hebra para bajar un poquito el hilo fucsia que está como muy alto. Está muy arriba. Entonces,
voy acomodando, ¿sí? Y después, aquí, bueno, aquí me quedó así, organizo y así me quedó, miren bien. Si se me queda una hebra por ahí sobresaliendo, la pulo, miren, con mi tijera bien afilada. Después vamos a hacer el otro, listo, ya está uno, sacudo para que ustedes puedan ver, miren, cómo queda de bonito, parejito. Tomamos el siguiente fleco y hacemos exactamente lo mismo, igualito. Vamos a emparejar primero que todo los pelos, o los flecos más bien, y vamos a cortar en el extremo. Entonces cortamos aquí el excedente o el exceso para ir emparejando o nivelando los hilos, ¿cierto? Del fleco. Miren qué chévere corta esta tijera, muy afilada, me encanta. Y bueno, aquí estamos con el corte, ya estamos puliendo. Todavía nos queda pegar la gasa, eso lo vamos a hacer en otro video. Y bueno, vamos ahora a sacudir nuevamente, miren, para nivelar. Miren, yo sigo organizando para ver qué fleco o me queda larguito, ¿cierto? Y sigo emparejando. Y bueno, chicos, nada, muchas gracias por el apoyo. Saben que se pueden suscribir a mi canal, compartir, regálame un like y por todo el apoyo que siempre me han brindado, pues muchísimas gracias. Así queda la mochila prácticamente en su totalidad. Me faltaría miren, así queda el cordón. Y bueno, nos estamos viendo, muchas gracias. En un próximo video estaremos aquí nuevamente. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Chao.